¿Cuántos de ustedes están listos para recibir una palabra de parte de Dios? Que Dios hable, que Dios ministre tu vida. ¿Sí? ¿Están listos? Bueno, vamos a transportarnos miles de años atrás. Israel, constantemente hablamos de la historia de Israel porque es lo que nos queda registrado en la palabra de Dios. Pero vamos a imaginar, a recordar al Israel cautivo. El Israel que es llevado de prisioneros, que son llevados a otro lugar. Han leído, conocen historias, ¿no? De esta faceta de la vida de Israel. Y bueno, se podría decir que el cautiverio era la forma en la cual tenían mano de obra barata, los hacían trabajar. Podemos recordar a Moisés con los egipcios, pero era una manera de desestabilizarlos, de quitarles su nación, de quitarles su identidad, porque vivían en otro lugar, tenían que hablar otra lengua, había otras costumbres, otros dioses, otras cosas. Y es muy interesante porque, ¿saben? Se dice que así surgió el idioma, el dialecto, el arameo, que es un derivado del hebreo. Porque los hebreos eran llevados cautivamente, los llevaban en cautiverio todo el tiempo. ¿Y por qué? ¿Por qué pasaba eso? Porque buscaban otros ídolos, porque se apartaban de Dios. Entonces dice que se reunía un hebreo con otro de otro lugar y con otro de otro lugar y empezaban a hablar, y en la mezcla del idioma surgió otro, ¿no? Es como que venga un yankee, yo me pongo a hablar con él, how are you, fine, very, very well, y va a salir un Spanglish, ¿no? Va en la mezcla. Entonces se dice que esas interacciones, esas cosas se daban en el cautiverio. Pero no todo era lindo lo que sucedía ahí. Podemos recordar a Esther, ¿no? a Daniel, héroes que resaltan. Pero vamos a leer en Nehemías. Nehemías 1:3. Nehemías capítulo 1, versículo 3. Para tener una idea del panorama que estaba sucediendo, de lo que sucedía en la cautividad. Bueno, un grupo de personas se reúnen y dijeron: el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. ¿Cómo estaban los que quedaron el remanente? En gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Y dice Nehemías: cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Nehemías, copero del rey. ¿A cuántos les gustaría ser copero del rey, no? Y depende, si el rey es querido, es amado por el pueblo, sí, qué lindo ser copero. Si el rey es odiado y lo quieren matar, las cosas que podría probar. Pero ahí estaba el copero del rey que comía todo. Sí, está rico. Dice que una vez en una fiesta llegaron a un salón de eventos y encontraron que ya había comida. Y entonces no sabían si se podía comer la comida o no, y se la dieron a un perro para ver si el perro hacía de copero. Bueno, y el perro comió feliz el día de su vida, comió como nunca. Entonces sí, se puede comer. Bueno, al perro no le pasó nada. Resulta que a los 15 minutos viene un nene: ¡murió el perro! Y ya estaban todos comiendo. Entonces se empiezan a asustar las madres con su hijo. ¿Y qué le pasó al perro? No, le chocó un auto. Y ahí estaba, haciendo de copero Nehemías, que probaba del rey. Entonces Nehemías tenía una buena posición, tenía buena comida, pero él al enterarse de lo que sucedía en Israel, en Jerusalén, en su casa, en su ciudad, que los que estaban ahí estaban en gran mal, en afrenta, que los muros derribados, que el templo destruido, que las puertas quemadas a fuego. Y comienza ese sentir, ese llamado de que hay que volver ahí y que hay que reconstruir. Era su tierra, era su lugar. Y bueno, ¿saben? Es muy interesante Nehemías y Esdras. Son como, ¿vieron? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que cada uno cuenta su versión de los hechos. Son estos también, Nehemías y Esdras, son libros que van en paralelo, que cada uno tiene su propia serie, ¿no? Cada uno se lo cuenta desde su perspectiva. Y Esdras es más el sacerdote, más tirando a la adoración, y Nehemías al gobierno. Entonces, ahí comienza ese sentir por reconstruir, por volver, por ir por el lugar que había perdido, que ellos fueron llevados, que se destruyó. Y vamos a leer en el capítulo 2,
capítulo 2, versículo 11 de Nehemías. Bueno, consiguen los permisos, hablan con el rey, oran, mueven influencias porque ellos querían volver a su lugar, querían volver a reconstruir. Dice, Nehemías, llegué pues a Jerusalén. Nehemías va a Jerusalén y después de estar allí 3 días, mirá lo que hace Nehemías. Dice, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Dice, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Estaba ahí en Jerusalén. Pero dice que no les dijo a nadie de ellos lo que Dios le puso en su corazón que había que hacer en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única, la que yo cabalgaba. Salí de noche por la puerta, observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé por la puerta, el estanque del rey. Subí de noche ahí dice lugares geográficos. Subí de noche en el torrente, observé el muro, di la vuelta, entré por la puerta, me volví. No sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado ya a los judíos, los sacerdotes, los nombres, etc. Y después él les dice, pero miren esto. Nehemías tiene ese sentir de parte de Dios y va al lugar. ¿Pero qué ve ahí? Sino que destrucción, caos. Ahí estaba el muro, ahí estaba el templo, ahí se adoraba a Dios, ahí jugaban los niños, ahí habían comerciantes, pero ya no estaba más, era todo caos y destrucción. Pero ¿qué pasa? Que lo que él sentía no se lo dijo a nadie. Porque a veces lo que Dios pone en tu corazón no lo podés compartir con aquellas personas que no tienen la misma visión, que van a verlo destrozado, que no van a tener la fe ni el llamado para poder entenderlo. Y él estuvo con ellos y no le declaró. Y se fue de noche y estuvo en el lugar y vio los destrozos y vio lo que pasó. Y es esa carga que Dios pone en una persona cuando la llama a reconstruir, cuando la llama a recuperar lo que se había perdido, lo que estaba dañado. Es esa carga que Dios pone, que otros no entienden, que otros no ven. Y ahí estaba él vagando, pasando, mirando toda la destrucción y todo el caos. A ver, estamos en el Antiguo Testamento. Estamos en la época donde Jesús no había muerto. Entonces, ¿cómo una persona pagaba su pecado delante de Dios? ¿Cómo lo hacía? Sacrificios, ofrendas. No había templo. Entonces, los judíos delante de Dios estaban en falta, estaban en pecado, porque no había manera en la cual ellos pudieran pagar. No había forma. Ellos estaban en gran afrenta porque no había templo, porque en el templo no había ofrenda y porque ellos estaban en deuda con Dios. Entonces, de ahí viene el llamado que siente Nehemías, pero también Esdras como sacerdote, de reconstruir, de recuperar aquello que estaba dañado. Y aquí viene también para nosotros esa idea de que a veces vamos a lugares y a veces vemos personas en estas circunstancias, como la vería Nehemías, destrozadas, pero que no les podemos declarar, que no les podemos decir, que tal vez tengan influencia, tal vez estén bien, tal vez tengan dinero, pero que no hay un templo, que no hay una relación con Dios, que están en falla. Entonces, ahí el llamado de Dios, ahí aparece el llamado de Dios de reconstruir el templo. Y esto tal vez lo hemos predicado mucho. Estamos hablando de volver a ofrecer sacrificio, de restaurar el altar a Dios, el altar que estaba dañado, el altar que se descuidó, la oración que ya no se hace, la relación con Dios que ya no se tiene, la necesidad de volver a construirla, de volver a recuperarla. Y ahí se embarcan en ese trayecto, en esa misión de reconstruir el templo, de volver a adorar a Dios, de volver a buscar a Dios. Pero ya creo que se hace bastante énfasis en el templo, en la importancia del templo, en todo lo que significaba el lugar santo, el lugar santísimo. Y ustedes ya lo saben, así que no me voy a detener aquí.
el remanente, los que quedaron de la cautividad. Porque algunos se fueron cautivos, algunos se fueron presos y otros quedaron en la ciudad. Ellos estaban en un gran mal, estaban en afrenta. El muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas a fuego. Creo que todavía nos falta meternos más en la historia. A ver, ¿cuántos de ustedes conocen las películas medievales? Escudo, espada, flecha. ¿Vieron alguna vez? ¿Las ubican de lo que estoy hablando? Las flechas, la espada, ¿sí? Bueno, entonces pasaba algo que era de suma importancia tener muros. Era muy importante. Porque vos estabas en una fortaleza, vos estabas en un lugar fortificado y vos te defendías y vos ponías tus leyes. Dale, vení. Y los rodeaban. Dale, vengan a conquistarnos. Los esperamos acá con estos muros, con esta fortaleza. Era en esa época. Entonces, que Nehemías llame al pueblo de Dios y le digan, varones, israelitas, el templo de Dios está destruido. Hermanos judíos, los muros, la ciudad de Israel está destruida. Vamos a ir a construirla. Amén. Vamos ahí. Y sí, muy lindo. Pero ¿saben qué? Era solo una tarea para valientes. Porque debían salir con sus familias, con todo lo que tenían. Debían ir a una ciudad que no tenía muros. Es decir, estaban a la intemperie. Solamente los más valientes se atrevían a hacer. Por eso es la importancia, por eso se habla en la Biblia mucho de los muros. ¿Vieron cuando hay un hueco en el muro por el que entra el camello? Porque era muy importante el muro en esa época. Solo los valientes, solo los que se atrevían a una condición, estaban ahí entregados, porque ellos estaban ahí y no tenían muros. Entonces venía cualquier malhechor, venía cualquier banda armada y ellos tenían que defenderse porque no tenían muro. Hoy nosotros, no sé, en las casas ponemos rejas electrificadas, con chihuahuas, ahí, con cámaras, todo. Ahora es lo más parecido a la protección primitiva de aquella época. Hoy tenemos más tecnología. Pero imagínate, ellos estaban ahí a la intemperie. Con sus esposas, con sus hijos, con todos sus animales, sus motos, sus autos, con todas sus posesiones ahí, sin ninguna protección. Entonces no era una tarea, no era un llamado para todos. Había un riesgo. Entonces por eso era que con una mano trabajaban y con la otra tenían, ¿vieron cómo dice el pasaje? Y la otra tenían, porque había que defenderse inmediatamente. Entonces ahí está Nehemías, que ve esto, que están mal, que dice que Jerusalén está derribado, que Jerusalén no tiene muros, que las puertas de Jerusalén están quemadas, que está todo caótico. Él lo ve y siente el llamado de Dios y se atreve y dice, yo voy a ir, y comienza ese sentir de parte de Dios. A ver, yo sé que estoy hablando a cristianos, que muchos son cristianos, que ya saben que tienen que restaurar su relación con Dios, que ya saben que hay que arreglar el altar, que por eso van a la iglesia, que por eso se congregan, y la necesidad y la importancia del templo, de construir un templo, de adorar a Dios, de orar, de buscar su comunión, de leer su palabra. Y eso lo entendemos y lo conocemos. Pero si nos vamos a la perspectiva de la época, pero si nos metemos en los zapatos de una familia que dice, sí, vamos a construir Jerusalén, sí, vamos. Y que salen en una misión solo para valientes, en las cuales estaban arriesgados, en las cuales tenían que pelear, en las cuales estaban a la intemperie de bandas armadas, de enemigos, de cualquier clase de cosa, porque no tenían murallas. Entonces nace el llamado y la palabra de Dios de construir, de edificar murallas, de construir una fortaleza, de construir un vallado. Nehemías, un escritor que tiene, en su escrito de la Biblia que tiene 13 capítulos, dice que se registra 17 veces que él ora a Dios. En el primer capítulo, él comienza orando a Dios. Y vamos a leer rápidamente su oración. Es muy interesante. Dice en Nehemías 1:5, dice,
Te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande, temible, que guarda el pacto y la misericordia de los que aman y guardan sus mandamientos. Ya está orando. Comienza a alabar a Dios. Esté ahora atento tu oído, abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Es decir, una oración constante. Confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Comienza a pedir perdón por los pecados. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Sigue pidiendo perdón por el pecado. Acuérdate ahora de la palabra que hiciste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si volviereis a mí, guardaréis mis mandamientos, los pusiereis por obra ahora, vuestra dispersión fuere hasta el lugar extremo de los cielos. Así, allí los recogeré y los atraeré al lugar a los que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Es decir, está confesando, está diciendo, bueno, estamos en cautiverio, bueno, está destruido, pero porque nosotros nos alejamos de ti. Y sigue orando a Dios. Ellos son tus siervos, tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Eso se haría en el templo, ¿no? Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón para que yo sirva de copero al rey. Qué linda la oración, ¿no? La alaba a Dios, pide, no tenía el Padre Nuestro de guía. Alaba a Dios, se reconoce su pecado, reconoce el pecado del pueblo y al final le pide a Dios. Y nosotros, Señor, dame, también esto, agrégale aquello, dame, más. Y ahí vamos metiéndonos a la lista del carrito. Pero, entonces, la reconstrucción del templo no comenzó sin con oración, y con oración de día y de noche. Con una oración constante. Ahora, hermanos cristianos que tienen un templo, podremos decir, que tienen una relación con Dios, que asisten al templo, que son cristianos, quiero recalcar la importancia de los muros, la importancia que tenía en la época tener muros y la importancia que en nuestras vidas necesitamos tener muros. ¿Saben? El muro definía la autonomía. Si un pueblo tenía muros, podía poner leyes, podía poner su propio gobierno. Ya no tenía que pagar tributo a alguien, ya no tenía que depender. El tener un muro les daba identidad. Nosotros, los amorreos, nosotros, los cananeos, este pueblo que está bajo este muro. Como diría un padre, bajo mi techo. Acá, el muro. Porque eso, y entonces les permitía a ellos gobernar, les permitía a ellos establecer un gobierno. Entonces estamos hablando que había un Israel sin identidad, sin gobierno, sin protección. ¿Cuántos cristianos se encuentran a la deriva, a la intemperie, de cualquier moda, de cualquier filosofía, de cualquier pensamiento errado? No tienen una base firme, no tienen un muro, no se identifican como cristianos, no tienen una identidad, no hay muro, no hay nada. Sí, hay que adorar a Dios. Sí, el ser humano busca adorar a Dios y hay muchas religiones y dioses paganos y sectas y todo lo que quieras. Pero por eso yo necesito tener un vallado, necesito tener un muro. Necesito tener una propia identidad y volver al gobierno que Dios había establecido. Ellos estaban en pecado, por eso estaban en esa posición. No había muro, no había gobierno, no había identidad, no había nación. No, eran esclavos simplemente. Estaban ahí en esa posición en la cual los habían sometido, los habían destruido porque abandonaron a Dios. Y un hombre, Nehemías, Esdras, el pueblo de Dios comienza a tener ese sentir. Hay que reconstruir el templo. Sí, hay que volver a adorar a Dios, pero saben que hay que reconstruir la muralla. Hay que reconstruir la muralla porque van a venir enemigos.
Porque van a venir ideas a tu cabeza. Van a venir pensamientos que no se someten a la palabra de Dios, que no provienen del cielo, sino del infierno. Van a venir como flechas encendidas a querer entrar a tu familia, a querer entrar a tu matrimonio, a querer entrar a tu vida personal, a tu relación con Dios. Van a venir a asediarte, van a venir a querer someterte, van a venir a pedirte tributo. Dame el tiempo que me merezco, dame el dinero que me merezco, el yo, el ego pidiendo lo que quiere, dame el tributo, sometete. Y no hay muralla y me someto. Y no hay muralla, no tengo manera de defenderme, no hay ejército, no hay gobierno, no es un caos. ¿Qué hacemos? Vienen los enemigos, vamos a rendirnos. ¿Cuántos viven sin muralla? No tienen muralla, tienen un templo en el que se adoran a muchos dioses, en el que entra cualquiera, en el que se enganchan y coquetean con cualquier idea, cualquier religión, cualquier dios. Y ahí están, a la deriva. Pero entonces Dios puso este sentir en un hombre que fue a ver una ciudad desolada y destruida por el pecado, por olvidar a Dios, por buscar otros ídolos. Y comenzó a ver la necesidad de poner muros, de decir, bueno, acá van a estar los comerciantes, por acá van a entrar los carros, sí, qué lindo la plaza, sí, el templo. Pero hay que poner muros en esta ciudad hermosa, esto que Dios prometió. ¿Se acuerdan a Abraham, a Isaac, a Jacob? Esto que es nuestro. Van a venir los enemigos, van a venir a pedirnos tributo, van a venir a querer someternos, se van a querer meter en nuestras vidas, en nuestra intimidad, en nuestra psicología, en nuestro tiempo libre, en nuestro entretenimiento. Se van a querer meter. Y si no hay un muro, cristiano, si no hay un muro, ¿qué va a pasar? Si no hay un muro en tu casa. Y Nehemías, que quiso y sintió el llamado, comenzó a orar. Es lo primero que hizo. Oró, buscó a Dios, oró, se arrepintió sinceramente por sus pecados. Y dijo, Señor, hay un sentir, estoy acá, soy copero del rey, tengo una buena posición, pero mis hermanos están sufriendo. Pero mis hermanos están ahí a la intemperie. Y esto no puede quedar así. No se está adorando a Dios. Y aquellos que adoran a Dios no pueden estar a la indefensa, no pueden estar ahí sin un muro. Es el llamado de Dios de restaurar el gobierno, de que vayas a adorar a Él, pero de que así como Dios es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. De decir, las cosas se tienen que ordenar. Yo necesito establecer el gobierno de Dios. Ya probé con otros dioses. Ya Israel probó con otros dioses. Y terminaron sirviendo al rey Artajerjes. Y terminaron siendo esclavos en otra tierra, con otras costumbres. Pero estaba todo desolado. Estaba todo destruido. Y Dios ponía el sentir en un hombre. Eso me encanta. Y él estaba ahí y no se lo pudo decir a nadie. Iba en caballo y veía toda la destrucción. Pero en su corazón Dios lo estaba levantando para reconstruir lo que estaba dañado. Para sanar lo que estaba herido. Para que se vuelva a adorar a Dios. Pero para que una nación vuelva a tener identidad, autonomía, a tener muralla. Y poder defenderse de los enemigos. Y poder hacerle frente a cualquier idea, a cualquier doctrina, cualquier filosofía que quiera venir. Es momento de fortalecer nuestros muros. Es momento de hacer vigilancia. No podemos bajar la guardia. No podemos dejar de velar. Todo lo que nos están transmitiendo en los medios de comunicación, en el entretenimiento, en cualquier lugar. Vos te descuidás y entra el enemigo. Me encanta porque Dios dice que está a la puerta y golpea. Él golpea, Él espera. Él espera que lo acepte. Por eso no podemos obligar a alguien a ser cristiano. Podemos invitarlo, pero Él espera. Pero ¿saben qué? Satanás no espera. Satanás entra. Satanás intenta violar el sistema de seguridad. Intenta entrar por la ventana. Intenta entrar por la puerta. Intenta. Y en la que le diste un espacio entró. Y en la que te descuidaste en tu familia, ¿qué pasó? Entró. Porque es un enemigo y está constantemente buscando matar, robar, destruir. Constantemente.
Parece que no hay guerra espiritual, que está todo bien, pero Él está constantemente. Entonces necesitamos reconstruir, necesitamos volver a levantar. Y que el pueblo de Dios, que pueda adorar a Dios en el templo, que pueda tener comunión, que pueda tener armonía, pero que se vuelva a recuperar la identidad de quienes eran. Ellos eran judíos, pero se los estaba atacando a su autoestima y a su identidad. Ellos no estaban ahí sometidos como un pueblo más. Pero Dios puso en Nehemías, Dios puso en Esdras. Me pregunto si Dios va a poner en alguno de ustedes ese sentir de reconstruir lo que se perdió. En la familia, en la vida íntima. Porque sí busco a Dios, porque sí lo adoro, pero necesito levantar un muro fuerte, inamovible, para cuando vengan las pruebas, para cuando vengan las dudas, esté ahí. Y que me permita gobernar y decir, Señor, gobierna mi vida, estableces tu gobierno. Aquí está. Aquí estamos. Se paseaba de noche, se paseaba con un grupo. No le pudo decir a nadie lo que Dios le estaba hablando, lo que había en su corazón. Pero era ese llamado, ese sentir de que hay que reconstruir lo que estaba dañado, de que hay que levantar defensa, de que hay que llamar a atalayas, a la oración, a la intercesión, a estar velando, porque inminente es la lucha. Porque inminente es la batalla, porque los enemigos van a venir cuando menos lo esperamos. Entonces hay que velar, hay que estar orando. Y Nehemías lo que más hizo fue orar. Él quería construir los muros, pero ¿cómo se empezaba sino orando? Y oró a Dios, y le hizo una oración y se arrepintió. Y llevó a todo el pueblo a ayunar, a todo el pueblo a orar y a arrepentirse en ceniza. Y pedir a Dios perdón, para que Dios les permita reconstruir los muros y volver a ser lo que una vez fue. Volver a ser lo que se tuvo y se perdió, lo que el enemigo te arrebató, lo que el enemigo puso y derribó. Que hoy lo vemos destruido, hoy lo vemos destrozado, hoy no hay esperanza. Y él era cristiano, y él servía a Dios, él conoció de chiquito, hoy está destrozado. Pero que Dios levante personas con ese sentir, con esa carga de decir, estoy también acá en el palacio del rey, pero no me importa, yo estoy viendo la necesidad ahí. Y hay algo que tiene que ser construido, hay algo que tiene que ser reedificado, se tiene que volver a adorar a Dios, se tiene que volver a exaltar su nombre. Un pueblo se tiene que reunir, pero con una identidad y con la fortaleza de defender lo que cree, de defender lo que es y decir, acá estoy, soy un hijo de Dios, soy un cristiano, acá estoy. Cuando vengan los enemigos, cuando vengan las saetas de Satanás, los vamos a estar esperando, porque me dice la palabra que me tengo que poner toda la armadura y resistir al diablo, y cuando haya acabando todo, estar firmes, seguir estando firmes, seguir permaneciendo firmes. Iglesia, levántate en oración, levántate a reedificar lo que fue destruido. Donde Satanás planeó muerte, Dios está planeando vida y bendición. Donde Satanás planeó destruir, secar, vaciar, Dios está planeando volver a hacer algo nuevo, volver a traer a la vida a los que se habían perdido, volver a juntar a los que se habían esparcido, volver a levantar una fortaleza, volver a Dios, a buscar a Dios. Reconstruye los muros.